Alumbra, alumbre de alumbre, luzbel de piedra alumbre. Como zumbido de oídos persistía el rumor de las campanas a la oración. Mal doble estar de la luz en la sombra, de la sombra en la luz. Alumbra, alumbre de alumbre, luzbel de piedra alumbre. Sobre la podredumbre, alumbra, lumbre de alumbre. Sobre la podredumbre, luzbel de piedra alumbre. Alumbra, alumbra, alumbre de alumbre. Alumbre, alumbra, alumbra, alumbre de alumbre. Alumbre, alumbra, alumbra, alumbre de alumbre. Alumbra, alumbre. Cuando nos referimos al presidente, hablamos efectivamente de Manuel Estrada, quien gobernó en Guatemala por 22 años en el poder. Todo comienza el 8 de febrero de 1898, cuando se produce la muerte del presidente José María Reina Barrios. En aquellos cargos, la Constitución no contiene el concepto o cargo de vicepresidente. En su lugar, se estipula que a la hora de ausentarse el presidente por cualquier razón, vienen los cargos de primer designado, segundo y tercer designado. En esa época, Manuel Estrada Cabrera es justamente el primero. Resulta que tras la muerte de José María Reina Barrios, Manuel Estrada Cabrera se va intempestivamente a la asamblea para exigir que lo nombren como presidente interino e inmediatamente logra su objetivo en el mes de febrero de 1898. Seguidamente, al tomar posesión como presidente interino, decide convocar a elecciones mismas que se realizan en el mes de agosto de 1898. Unas elecciones muy complejas, sus adversarios no tienen muchas posibilidades, son unas elecciones de entrada, amañadas, manipuladas y ejercidas bajo la coerción y el control de la asamblea y de él mismo. En consecuencia, personajes como Próspero Morales, José León Castillo, sus rivales, tienen altas consecuencias. Por ejemplo, Próspero Morales es asesinado y José León Castillo tiene que exiliarse. Es el primer capítulo donde se va a construir su modelo de dictadura. De esta manera logra hacerse del poder en 4 sucesivos periodos presidenciales. El primero ya electo es de 1899 a 1904. El segundo va de 1905 a 1911. El tercero de 1911 a 1917. Y el cuarto de 1917 a 1920. Manuel Estrada Cabrera se establece sucesivamente gracias al mecanismo de las reelecciones. Reelecciones que están prohibidas en la Constitución Liberal de 1879. Sin embargo, como él logra atraerse a la asamblea a los sectores poderosos de esa época y doblegarlos, literalmente hace que la asamblea sea dócil para él. Desde el principio obliga a modificar la Constitución a su antojo. Por eso se puede postular y reelegir en 3 ocasiones diferentes. Dentro de esos 4 periodos de dictadura hay un elemento que es interesante verlo, como un paréntesis que ocurre en su periodo presidencial ya electo, donde ocurren 2 atentados en su contra. El primero es conocido con el nombre del atentado de la bomba el 29 de abril de 1907. Unos líderes que idean toda esta estrategia pretenden detonar una bomba cuando el carruaje presidencial pase allá en la zona 1, y así es como Enrique y Jorge Ávila Echeverría detonan la bomba, pero esta estalla en un momento inoportuno y no logran su objetivo. Estos hermanos son perseguidos y tienen un final fatal.
Al año siguiente se produce el atentado de los cadetes. Los oficiales de la escuela politécnica deciden también eliminar físicamente al mandatario y lo organizan en medio de la Semana Santa utilizando una estrategia así tipo película con disfraces de cucuruchos, pero debido a una delación de Roderico Anzueto Valencia no funciona e igualmente son perseguidos. Sin embargo, en un evento público donde el mandatario quiere lucirse con un discurso, el 20 de abril de 1908 aparece la figura de un cadete, Víctor Manuel Vega, quien de una vez le dispara a quemarropa al presidente, pero el proyectil solo hiere en el dedo meñique de la mano izquierda y tampoco logra su objetivo. Y evidentemente que las fuerzas del orden lo eliminan en ese momento. A partir de los atentados, la dictadura se vuelve más feroz y actúa de forma despiadada y represiva contra la población y obviamente contra sus opositores. De esta manera ya se estructura políticamente cómo va a ser su dictadura. Se atrae a la Asamblea, al segundo organismo de Estado, los atrae hacia él y los manipula completamente con intereses mutuos. También a la cúpula militar, a los sectores económicos poderosos, en fin, tiene a toda la estructura militar, política y económica del país de su lado. Y esas estructuras están perfectamente de acuerdo en que Manuel Estrada Cabrera gobierne el tiempo que quiera y le dan carta libre para su ejercicio. Además de tener a esos círculos de poder en sus manos, necesita tener a la población totalmente controlada y ante todo a los opositores políticos, con una feroz dictadura que se basa en que el control sea absoluto. Para eso cuenta con ciertas instancias, por ejemplo, los jefes políticos y comandantes de armas que en la época anterior del siglo XIX, la época de Rufino Barrios, eran figuras diferentes. Él la vuelve una sola y es una simbiosis de esos cargos en que el jefe político también es un militar y a la vez comandante de armas. Los representantes del presidente en cada departamento. Por lo tanto, ellos tienen el control absoluto de la población que se mueve en cada departamento y le rinden órdenes directas al señor presidente Estrada Cabrera. Todas las órdenes que gira en torno de opositores, acciones inhumanas como por ejemplo la persecución, el encarcelamiento, el maltrato, la violencia, torturas, el exilio e incluso la muerte, se pueden hacer porque estas órdenes son dadas de manera oral. El presidente Estrada Cabrera se cuida de no dejar nada por escrito, mantenerse en el orden constitucional y ante la opinión pública hacer ver que él todo lo hace de manera legal. Otra instancia fundamental es la policía y está totalmente militarizada, controlada por el señor dictador. Es así como este individuo tiene un control de la policía para estar atrás principalmente de las posibilidades de los opositores políticos que intentan subvertir el orden. Él se preocupa de que esa policía sea muy dócil y lógicamente son personas nombradas directamente por él. Un sistema sofisticado de delaciones. En aquellos tiempos hay delatores por todos lados. Se calcula que en cada familia, cuadra, gremio, tienda de barrio, cantina, bar y en un punto de reuniones hay siempre un delator a los que la población los empieza a llamar con el nombre popular de las orejas. Todo esto genera una sociedad enferma, porque las delaciones hacen quedar bien con el presidente y hay gente hasta de las mismas familias que delatan a otras personas con tal de ganarse los favores del presidente, incluso en contra de gente cercana. La correspondencia. El dictador se encarga de que la correspondencia privada pueda ser accesible a él cuando lo desea y la correspondencia de los posibles opositores políticos es revisada previamente.
El mandatario puede leer en cualquier momento incluso las cartas que vienen de otras partes del mundo a personas candidatas de ser sus opositores. El sistema de justicia en Guatemala. En el poder u organismo legislativo, ya lo tiene a su favor porque la Asamblea es dócil a él. Todo decreto que él proponga se los aprueban sin ningún problema. El organismo ejecutivo, totalmente dócil. Todos los ministros, obviamente nombrados por él, no tienen ni voz ni voto en las discusiones, se hace lo que el dictador quiera. Y con el organismo judicial, muy sencillo, él se da el lujo de nombrar a los jueces y a los magistrados de tal manera que fallen siempre en favor de sus intereses. Manuel Estrada Cabrera aglutina los tres poderes y organismos del Estado. Esa dictadura es una dictadura que aparentemente sigue la constitución política que habla de separación de poderes y organismos del Estado, pero en la vida real él tiene el control de las tres instituciones de los tres organismos del Estado. Las inversiones de las empresas más poderosas de aquel tiempo en los Estados Unidos y América Latina, la United Fruit Company, la UFCO, o conocida también como la Frutera. Manuel Estrada Cabrera firma con esa compañía contratos que le benefician altamente y esa compañía está asociada a una subsidiaria que es la IRCA, empresa de ferrocarriles de las vías férreas. Tienen el control de la producción de fruta, definitivamente de banano, pero también el monopolio de los ferrocarriles, de las vías férreas, del muelle de Puerto Barrios, del comercio de la flota blanca, que es el comercio entre Guatemala y Estados Unidos a través del Océano Atlántico. Además, se incrementa porque también pasan a ser controlados los teléfonos, telégrafos y los correos. Esa compañía se convierte en la más poderosa en Guatemala. Manuel Estrada Cabrera les da concesiones de tierras, incluso cultivables de grandes extensiones, los exonera de impuestos por una cantidad impresionante de años y les da toda clase de privilegios. El papel de aduladores. Aquellas personas que forman una rosca de gente cercana al mandatario que le hacen ver que es bueno que él esté gobernando por largo tiempo y que le dicen al oído que debe sacrificarse por el pueblo y que tiene que seguir gobernando. Estos son los que crean sistemas, por ejemplo, como la creación del templo de Minerva, una idealización de las culturas antiguas y se mandan a construir en todo el país. Uno en la zona, dos en lo que ahora es el Hipódromo del Norte, al final de la avenida Simeón Cañas y en Quetzaltenango, para exaltar al presidente como símbolo de la sabiduría, la importancia que él va a dar a la educación. A la par del templo se generaba, por ejemplo, las Minerválidas, que son festividades realizadas a final de año o el mes de octubre para premiar a los alumnos aventajados de todo el país. Con eso, el presidente desea congraciarse con la población. A mucha gente le gusta que el presidente salga a repartir los cuadros de honor por todos lados. Con eso, crean el concepto de que el presidente es el protector o benefactor de la juventud estudiosa. Ya en 1899, la Asamblea Legislativa ha nombrado a Manuel Estrada Cabrera como benemérito de la patria. Es decir, a ese título se une el de benefactor y protector de la juventud estudiosa. Con eso, el dictador presenta una cara diferente, ligada a la sabiduría, educación, bienestar y al desarrollo del país. Aparentemente, logra consolidar la dictadura perfecta, sin embargo, no es así, dado que llega a su fin. Y ocurren dos hechos bien interesantes: los terremotos de 1917 y 1918. Tanto los terremotos como esta epidemia de influenza
son mal manejados por el presidente. No sigue pasos para poderle dar respuesta a la crisis y por el contrario hay miles de muertos y no da salida a la crisis que se deja venir después. Por lo tanto, el pueblo está molesto, enardecido de que el presidente no dé respuestas. Obviamente hay sectores radicales en contra de él que también, además de esta situación del terremoto y de la epidemia, ya empiezan a organizar cada vez más. Y aparecen intelectuales, empresarios y principalmente trabajadores, obreros, gente con una idea de cambiar el orden de cosas, líderes opositores totalmente unificados que logran presentar manifestaciones durante los meses de marzo y abril, principalmente en la ciudad de Guatemala. Todo empieza el 11 de marzo de 1920. Durante estas fechas provocan incesantemente la movilización de personas que se van a las calles para exigir su renuncia. Llega el momento de tanta fuerza que la asamblea, que había sido dócil al presidente, decide emitir el decreto 1022, el cual declara que el presidente es incompetente desde el punto de vista mental para mantenerse en el cargo, por lo tanto debe retirarse. Sin embargo, el dictador se mantiene y no quiere ceder y al contrario, desata una ola represiva peor que en la que ocurre en la época de los atentados. Así, los manifestantes son perseguidos, viene una ola de sangre a la cual se le conoce como la Semana Trágica, porque del 8 al 14 de abril ocurren hechos totalmente aterradores. Sin embargo, es el fin porque ya la dictadura actúa solo por inercia y el dictador tiene que firmar su renuncia el 14 de abril de 1920.